En Periodista Digital continuamos este ciclo de entrevistas sobre la historia de medios de comunicación. Hoy vamos a hablar de la historia de la radio con uno de sus principales protagonistas, que es aquí don Ramón Gabilondo. Muchas gracias por venir a Periodista Digital. Encantado. Pues la verdad, me estaba contando ahora antes, ha estado usted en la radio pues casi 3 décadas, ¿no? Desde el año 75, bueno, más, 3 décadas. Casi 4. Casi 40 años en la radio española. Efectivamente, sí. Con lo cual puede ser un buen testimonio de cómo ha evolucionado la radio a lo largo de este tiempo, ¿no? En el año 75 es cuando usted empezó. ¿Era ya en la cadena SER? Sí. Yo había hecho una pequeña experiencia en prácticas en Radio Popular, también en San Sebastián, pero fue una experiencia de prácticas de verano, por supuesto, no retribuidas, que pues ni siquiera llegó a los 3 meses, un par de meses aproximadamente. Y en enero del año 75 me incorporé a la cadena SER y desde entonces toda mi vida profesional la desarrollé en la cadena SER. Era la cadena SER de don Antonio Calderón, que es uno de los... don Eugenio Fontán. Eugenio Fontán, sí, por supuesto. Don Antonio Calderón, yo lo recuerdo vagamente. Yo creo que ya en esa época ya no estaba con nosotros, pero no lo puedo decir con toda seguridad. Lo que sí sé seguro es que la empresa era dirigida por Eugenio Fontán y entonces era una empresa más bien familiar. Y desde el año 75 hasta el año 85 mantuvo ese carácter de una empresa más bien familiar hasta que en el año 85 se incorporó Prisa. Luego hablaremos de ese momento, pero para estar esa primera cadena SER del 75 al año 85 era un momento en el que estaba España cambiando. Y el cambio, claro, también se notaría en los medios de comunicación. Bueno, de una manera espectacular. Hay varias cosas curiosas, ¿no? Yo cuando hablo a estas alturas, pues parece que estoy hablando de la prehistoria, pero yo estudié periodismo en la Universidad de Navarra, en Pamplona, y cuando yo me incorporé en el año 75 a la radio, los periodistas no podíamos hablar por la radio. Esto es una cosa que se escucha ahora y parece increíble. Había la figura del locutor profesional, que tenían un carné más bien sindical, no era un carné que correspondía a ningún tipo de estudios, era un carné un poco adquirido a base de experiencia, y quienes tenían ese carné eran los únicos que tenían derecho a hablar por la radio. De forma que en un principio, durante muy poco tiempo afortunadamente, los periodistas teníamos que escribir las noticias para que las leyera un locutor, ¿no? Esa experiencia yo la conocí. También conocí la experiencia de la censura, de tener que llevar los guiones a la censura. Pero, insisto, todo fue relativamente poco tiempo, porque en la radio se produjo un fenómeno muy similar al de la sociedad española, que hubo una transformación terrible. Estoy recordando que en el año 75, cuando yo empecé a trabajar, todavía vivía Franco. En noviembre de ese año murió Franco, y durante año y medio, 2 años aproximadamente, pues era una radio pues de la dictadura, ¿no? En la que no había programas informativos, etcétera, que merecían tal nombre. Pero luego todo fue muy rápido, porque la radio tuvo la gran capacidad de acomodarse muy bien al tiempo. Yo creo que en mi trayectoria lo más significativo que se ha producido es la evolución tremenda de la radio en la época de la transición, que pasó de ser un medio fundamentalmente de entretenimiento y de compañía a ser un medio de comunicación con todas las letras, y luego ya evolucionó a otro nivel mucho más alto, de forma que hoy en día la radio se codea y con toda justicia con los demás medios de comunicación en la prevalencia, en la importancia, en la notoriedad y en la credibilidad de sus noticias. La verdad es que nos impactó cuando en este ciclo hablamos con don Eugenio Fontán, porque nos mostró alguna carta que llegaba de protesta de algún responsable político diciendo que habían descubierto que en Hora 25 habían hablado de política y que eso no se podía. Efectivamente, es que Hora 25, por ejemplo, que ahora cumple 40 años, pues Hora 25 hasta después de la muerte de Franco, pues era un programa que decían que era un programa de noticias culturales y sucesos o hechos destacados, en fin, por no decir que era de noticias, ¿no? Y efectivamente era una forma un poquito velada de ir introduciendo la información en la radio. Ese sí fue Antonio Calderón, uno de los grandes impulsores, y su primer gran cara visible, Manuel Martín Ferrán. Y eso sí lo recuerdo yo como profesional, que abrió un surco muy importante
Efectivamente, entonces estaba prohibido hacer información, entonces se conectaba 2 veces al día con Radio Nacional de España para ofrecer como único noticiero de todas las emisoras de radio y por supuesto de la cadena SER el boletín o el diario hablado de Radio Nacional. O sea que sí. Aquellos tiempos para la información eran muy difíciles, pero al mismo tiempo apasionantes, porque ahí sí que aguzabas el ingenio para ir situándote desde el punto de vista informativo, como luego consiguió situarse la radio, ¿no? A usted le tocó ver una segunda parte de la transición o post-transición, como lo queramos llamar, muy dramático, que es el tema de Euskadi, porque le designaron para ejercer de periodista en Radio San Sebastián, ¿es correcto? Sí, efectivamente, sí. En aquella época, Luis Ángel de la Viuda, por ejemplo, que era director de Radio Nacional, nos comentaba que era prácticamente les informaban del asesinato, iban a cubrirlo y cuando se estaba yendo llegaba otro. Sí, yo solía decir... Y yo creo recordar que en el año 80, 81, por esos años, pues hubo pues algo así como 160 muertos en atentado. 2 o 3 años hubo esas cifras espectaculares, ¿no? Y yo solía decir que era un día atentado, al día siguiente reivindicación, al día siguiente funeral y al día siguiente otro atentado. Era prácticamente un ciclo de nunca parar. Entonces, en esos años, la estructura informativa de la cadena SER pues todavía era incipiente y en concreto en el País Vasco pues teníamos una redacción muy limitada. Bueno, tan limitada que en algún momento era yo solo, ¿no? La redacción de San Sebastián. Y yo recuerdo que hubo momentos en el año 80 por ahí, cuando, por ejemplo, creo recordar que Fermín Bocos dirigía Hora 25, y en aquella época yo he llegado a intervenir en todos y cada uno de los boletines informativos, yo solo, en el de primero la matinal Cadena SER, el programa informativo de la mañana, pero luego en el de las 9, las 10, las 11, las 12, la 1, las 2, absolutamente todos los boletines durante varios días llegué a intervenir. Eso quiere decir que, y desgraciadamente casi siempre con noticias negativas. En aquel momento la prensa, la radio, los medios de comunicación, ¿qué papel jugaban? Porque claro, hacer la cobertura mediática en ese momento tenía un nivel de tensión. Si ya ahora, aún a día de hoy, sigue siendo tenso, no me puedo ni imaginar cómo debía ser en aquel momento. Bueno, yo no quiero dar ninguna imagen heroica, ni muchísimo menos. Era un trabajo duro. Yo tuve que ver, desgraciadamente, situaciones muy lamentables que ahora no quiero recordar. He visto escenas muy dramáticas. He llegado a tener una cosa que, en cierto modo, pues me da un cierto orgullo, ¿no? Yo he llegado a tener encima de la mesa pues una amenaza de ETA y una amenaza de la AAA, es decir, de la extrema izquierda, por decir que no es exactamente izquierda, pero vamos, de un lado y de otro, ¿no? Y eso, pues en cierto modo, pues te enorgullece, quiere decir que tú estás donde tienes que estar. Ese año también existía todavía el reducto del otro lado, ese efectivamente, año del golpe. Sí, estaba en aquella época, pues había la extrema derecha, pues que tenía también un activismo bastante peligroso y, claro, no era comparable al ETA en cuanto al volumen de sus acciones, pero también era muy, muy peligroso y muy nocivo. Y en aquella época, pues sí, era un trabajo que tenía una cierta dosis de delicadeza que había que administrar con prudencia, pero yo desde luego no soy ni mucho menos uno de los periodistas que más ha destacado en ese sentido, porque la actividad profesional de la radio en aquel entonces era más una actividad equiparable a la de una agencia informativa. Nosotros prácticamente no opinábamos, éramos meros notarios, narradores de los hechos. Sí tengo una anécdota personal que es un poquito más, por decirlo de alguna manera, espectacular. Es que un día en Radio San Sebastián llegó un comando de ETA a los estudios de la emisora y durante la noche a la hora de Hora 25 y al técnico de guardia pues le combinaron a conectar una grabación que llevaban ellos, que creo que era en contra del Estatuto de Gernika, no recuerdo muy bien, creo que casi con seguridad era eso, pero cuando llegaron nada más abrir la puerta el compañero de la emisora pues le amenazaron con una pistola. Y lo primero, preguntaron por mí, ¿no? Ellos, ¿por qué preguntaron por mí? Porque ellos sabían que yo era el que habitualmente era la voz de la cadena SER en San Sebastián, y ellos lo que querían es que yo pidiera paso a Madrid, diciendo, tengo una noticia de última hora, darme paso.
para que os cuente esa noticia y en ese momento poner ellos la grabación suya, ¿no? Entonces, como yo no estaba en ese momento, porque aquel día no había ninguna noticia que justificara que yo estuviera a esas horas allí, pues se limitaron a colocar la cinta, que se pudo escuchar, pero únicamente a nivel local de San Sebastián. No lo pudieron transmitir. Es la única anécdota un poquito más, por decirlo de alguna manera, espectacular. Luego he vivido también situaciones como es lógico en ese tiempo, pero bueno, aquello ya pasó. Afortunadamente la amenaza terrorista, por un lado, desgraciadamente ha durado muchísimos años y afortunadamente parece que se está desvaneciendo y esperemos que se desvanezca definitivamente y que todos podamos olvidar esos momentos. Usted le llaman entonces bueno, no sé si a lo mejor me confundo en el orden, a Madrid para hacerse cargo de los deportes. Sí, bueno, hubo un pequeño intermedio en Valencia que Fernando Onega, entonces era el director de informativos de la cadena SER. Él sabía que yo estaba muy estresado porque, como contaba ahora, ese tipo de trabajo todos los días con tantas intervenciones en todos los programas informativos, con tanta tensión, con atentados, muertes, sangre, en fin, no eran agradables. Pero insisto que yo no quiero dar ningún carácter épico. Aquello fue su momento, también yo tenía otra edad, ¿no? Eran otras situaciones, pero sabía Fernando que yo pues necesitaba un poquito de descompresión, ¿no? Sé que además el señor Bañitira, porque hace poco, que la zona de Guipúzcoa era particularmente difícil. Sí, evidentemente, sin duda. Y entonces Fernando tuvo a bien decirme, mira, te voy a encomendar el desarrollo y la creación prácticamente, porque entonces era así, de los servicios informativos de la cadena SER en la Comunidad Valenciana, y fui de responsable de los servicios informativos de la cadena SER en la Comunidad Valenciana. Yo recuerdo, esto es una cosa graciosa, que les decía a mis compañeros, fíjate, yo que estaba todos los días a 5 minutos antes de los boletines informativos, los programas informativos en San Sebastián, no sabía lo que iba a decir, porque siempre ocurrían noticias, pues desgraciadamente muchas de ellas muy dramáticas, pero que hacían que la improvisación fuera fundamental en esa actuación. Y dije, cuando yo fui a Valencia, dije, bueno, puedo escribir el informativo de un día para otro, porque aquí nunca pasa nada, todo más tranquilo. Pero mira, curiosamente, el primer atentado, y creo que el único atentado terrorista que hubo en Valencia mortal en aquella época, se produjo estando yo allí. Hubo las famosas inundaciones de la presa de Tous, que estuvo incomunicado a Valencia un montón de tiempo, que tuvo la visita del Papa, y encima el Valencia bajó a segunda división. O sea, que tranquilidad, nada. De tranquilidad, este oficio nunca sabe uno por dónde le va. Y efectivamente, después de ese pequeño periodo que duró unos 2 años, me llamaron a Madrid para incorporarme como jefe de deportes, una figura que hasta hace muy poco tiempo no se había vuelto a recuperar, porque no había esa figura en la cadena. Era un momento además que había habido ahora que se habló hace poco de tensiones, o por lo menos momentos mediáticos internos de medios de comunicación. Hubo uno muy interesante, quiero decir que la prensa lo siguió mucho, que es la marcha de don José María García. Sí. Entonces tocaba hacer un original, como dirían ahora, papelón, porque se iba, digamos, el que era el gran referente del turismo deportivo en la SER. Era un gran papelón. José María García era en aquel momento una referencia indudable, de primerísima magnitud, y claro, cuando José María García dejó la SER, pues evidentemente se produjo un agujero tremendo, ¿no? En aquel entonces había periodistas muy interesantes en la cadena SER. Estaba José Joaquín Brotons, estaba Alex Botines en Barcelona, que era también un periodista de cierto renombre, y bueno, pues la cadena SER, por lo que sea, consideró que necesitaban pues un nuevo empuje, y entonces me nombraron a mí jefe de deportes. Y lo que fue también un poco más sorprendente, porque eso sí que no lo esperaba, me nombraron director de Carrusel Deportivo, sustituyendo entonces a José Joaquín Brotons, que yo creo que estaba haciendo un buen trabajo en Carrusel. Y fue una temporada muy estresante, porque antes se hablaba del estrés que producía la información política, pero la información deportiva y bueno, la gran responsabilidad de un programa como Carrusel Deportivo, ya entonces un programa mítico, heredar a la trayectoria de Vicente Marco, de José María García, de propio Brotons, pues era una responsabilidad. Yo
tenía mucha tensión para hacer el programa, pero al mismo tiempo me pareció una experiencia y un orgullo extraordinario haber sido director de Carrusel. No he podido encontrar audios de aquella etapa, pero entiendo que ahora ahí ya incluye la parte espectáculo, entretenimiento, como... Sí, estaba Joaquín Prat. Yo tuve la gran suerte de tener ¿El precio? Sí, el de precio justo, efectivamente. Joaquín Prat era el locutor comercial, ¿no? Un hombre espectacular en todos los sentidos, sobre todo porque se transformaba era como esos jugadores de fútbol que la gente se queja mucho porque son muy agresivos y tal, y luego resulta que fuera del campo son unas buenísimas personas. Pues Joaquín también se transformaba. Joaquín era un señor que igual era un poco cascarrabias, estaba regañadientes, estoy cansado, cuántas horas tenemos aquí, esto se hace muy largo, no sé qué, pero cuando se abría el micrófono, chico, es que se encendían los focos, era magnífico. Tenía una brillantez, una espontaneidad y un sentido del humor tremendo. Eso es cuando se produce lo que hablamos antes, en enero del año 85, se produce el desembarco del Grupo Prisa, entonces no sería grupo, de la editora del País en la cadena SER, y esto, Diario 16, señala quiénes son las grandes caras de la cadena SER, Estrella del Valle, Iñaki Gabilondo, y está don Ramón Gabilondo, que le leo a quien, le preguntan, y más o menos dice que lo ve muy positivo, dice... Espero que no repercute en la independencia profesional y tengo la impresión de que no lo va a hacer. Es un refuerzo para la SER, que tiene una empresa de información, y para mí, como periodista, es una buena noticia porque podría haber comprado las acciones una empresa de chorizos y no es el caso. Sí, bueno, y desde luego, y no puedo hacerlo más que subrayarlo, ¿no? Los tiempos han cambiado mucho, pero lo que no se puede negar es que la aportación del Grupo Prisa a la cadena SER fue extraordinariamente positiva en todos los niveles, a nivel organizativo, a nivel profesional, a nivel técnico, a nivel periodístico, a todos los niveles. Trajo más modernidad, trajo más tecnología, trajo otro enfoque diferente, trajo el apoyo de un medio muy importante como El País. Y evidentemente yo creo que en ese momento fue una grandísima noticia para la cadena SER, que es como pasa siempre, ¿no? Era una empresa muy interesante, pero tenía problemas de liquidez, problemas de solvencia. Había un poco de desgaste ya en la etapa final. Sí, claro, pero es que ya no es tanto de buscarle una connotación ideológico-política, una decisión de ese tipo, aunque evidentemente tiene un trasfondo, porque cada uno tiene su ideología, pero lo que está claro es que esa decisión, sobre todo, era una decisión que afectaba, pues como pasa en las empresas familiares, que al final pues viene una multinacional y las acaba comprando o se acaba incorporando a ellas. Yo creo que fue una buena noticia para la cadena SER. Al principio hubo tensión, la gente más veterana le costó entenderlo, hubo algunas dificultades de adaptación, pero bueno, yo recuerdo que yo en la primera época como director de emisora, justo después de este momento, con Galdón, sí, con Eugenio Galdón, las herramientas de las que disponían los directores de emisora y en general la administración y todos los departamentos de la carrera eran herramientas muy limitadas en aquel tiempo, y con la incorporación de Prisa, pues poco a poco se fue modernizando. Quién sabe si se hubiera modernizado también con otro propietario, pero yo lo que decía entonces sí que lo ratifico ahora, porque yo creo que la gran responsabilidad, y aquí que estoy en un medio de comunicación lo debo subrayar, la gran responsabilidad de los comunicadores es la gran responsabilidad, la gran ilusión, la gran confianza que tenemos los comunicadores es que nuestros propietarios y las personas que tienen intereses con nosotros tengan intereses en el mundo de la comunicación y que prevalezcan esos intereses, que sean empresas de comunicación las que posean nuestras acciones mucho antes que cualquier otro tipo de propietarios. Eso es lógico y creo que cualquier ciudadano tiene que entender que para un periodista es mucho mejor estar dirigido por una empresa de comunicación que por una fábrica de tornillos, de chorizos o de aviones, ¿no? Pues vamos un poco de la parrilla de aquel momento. En aquel momento, lo mencionamos antes, la SER estaba, y la mayoría de emisoras, entiendo, estaba como la mañana partida, ¿no? Porque había primero un matinal SER, que primero llevó Iñaki Gabilondo, después Antonio Jiménez, que ahora está al frente de la tertulia de Intereconomía. Exacto, sí. Y luego ya empezaba el magazine, ¿no? Era sí, es que incluso teníamos que ir un poquito antes. Hubo un momento en que el tiempo, una vez de que terminaba Matinal Cadena SER,
que Matinal Cadena Ser también sería para contar, porque anteriormente se hacía a base de cintas grabadas, pero en fin, no nos llevaríamos... No era en directo. No se hacía más que un poquito en directo. Matinal Cadena Ser, luego, a partir de las 10 de la mañana, era una programación local. Se desconectaba. Se desconectaba y se hacía la programación local. Y uno de los grandes cambios históricos de la radio fue cuando se decidió hacer una programación en cadena a partir de las 10 de la mañana. Entonces se hizo un programa con Iñaki Gabilondo, con Joaquín Prat y con Pepe Domingo Castaño. ¿Por qué? Porque el miedo que tenían la empresa en general a ese paso de local a nacional era el tema comercial, ¿no? Porque la radio era, como digo, heredera de una radio muy de entretenimiento, muy comercial, en el que lo informativo, primero, tenía poco peso y segundo, tenía poca venta, porque no estábamos acostumbrados a vender pues programas magazine y tipo informativo. Entonces, se puso sí a Iñaki como un periodista muy acreditado desde el punto de vista informativo, pero se le rodeó de dos de las grandes figuras de la comunicación comercial para hacer un poco el contrapeso y para salvaguardar esa dosis de comunicación comercial que consideraba la empresa que era imprescindible para que se mantuviera. O sea que todo es más lento de lo que parece. Todo se cuece más. No es que vino Prisa y dijo de repente, venga, ahora señores, ahora todo tal, magazines, informativos. Prisa también se tentó y fue más despacio y las cosas se fueron haciendo poco a poco, ¿no? Y la parrilla era fundamentalmente, tenía mucho más componente local que el que ha tenido posteriormente. Pero en el caso de SER o en el caso de la mayoría de radios de aquel momento. Claro, la radio en general era una radio, vamos a ver. Si no había radios en cadena, salvo algunos programas. Hubo una época en que la radio prácticamente de la cadena SER era prácticamente un monopolio desde el punto de vista de la radio comercial. Hasta que la irrupción en el año 79-80 de Antena 3, y Antena 3 pues también pues lo hizo fenomenal, sobre todo con la incorporación de García, que de golpe se llevó un montón de oyentes, o consiguió directamente, lo hizo fenomenal, pero también le costó un poquito, unos añitos. Quiero decir con eso que no es que uno de repente diga, pues hasta el 75 pues no había democracia, con la democracia viene la información, y luego de la información viene todo, no, pues, sí, no todo se va cociendo, y yo creo que una de las mejores noticias que se produjo en esa época es que, de alguna manera, no digo lucha, pero el debate entre lo más comercial y lo más informativo, lo más de contenido tal, pues al final parece claro que ganó la batalla el gran magazine. Pero claro, eso no es casualidad, eso es porque había pues un señor que se llamaba Luis del Olmo, por ejemplo, que era un monstruo, era locutor, pero es un señor, es que es muy curioso, eso es una de las cosas más curiosas de la historia de la radio española. Hay un gran locutor que se llama Luis del Olmo, que sabe hacer unos programas y acaba siendo un gran locutor que hace además una estupenda información, unas grandes tertulias, etc. Y luego hay un gran periodista que se llama Iñaki Gabilondo, que empieza haciendo información y luego acaba haciendo entretenimiento, es decir, pero eso no lo podía hacer cualquiera. Hace falta gente que sea capaz, como Luis del Olmo, un monstruo de la radio, de hacer desde la capacidad de comunicación, la voz extraordinaria que ha tenido siempre, etcétera, hacer un tránsito que seguro que le costó su esfuerzo, porque yo sé que le costó, que necesitaba pues apoyo, como es lógico, y en la redacción, y apoyo en la pues para las entrevistas, para las tertulias, tal, y él, a base de profesionalidad y de esfuerzo, se convirtió en un monstruo de la radio y era capaz y ha sido hasta hace nada capaz de hacer una gran radio. Iñaki a la inversa, ¿no? Empezó haciendo pues información más o menos pura y al final Iñaki pues hacía pues prácticamente cualquier programa de entretenimiento. Con ellos se fusiona el magazine con el matinal y quedan hoy por hoy protagonistas. Efectivamente, esos yo creo que son los... Y además yo quiero recordar, y es importante recordar, que durante mucho tiempo protagonistas parecía inalcanzable para la cadena SER. Eso me hace que lo saque porque usted fue director de programas durante bastante tiempo de la cadena SER. Exacto. Y viví ese momento y lo recuerdo perfectamente. Yo recuerdo que cuando la cadena SER dio el paso de pasar a hacer programa en cadena, desde ese programa que hacía Iñaki con tal, que era de local pasar a cadena, cuando se hizo ese salto,
se hizo, y yo lo afirmo con rotundidad, no con la intención de obtener el liderazgo de la mañana. La SER tenía liderazgo en el resto del día, pero en la mañana Luis del Olmo barría. Y la SER, y yo he estado en muchas reuniones en aquel momento, decía, bueno, ¿cómo hacemos para que la brecha no siga agrandándose? O sea, lo que pretendíamos en un principio era que no se escapara más Luis del Olmo, que se estaba escapando de una manera espectacular. Como acercarse un poco. Eso, bueno, vamos a ver si nos acercamos. Entonces, empezó Iñaki y poco a poco, Iñaki, yo recuerdo, ahora como si fuera ayer por la tarde, la primera vez que un EGM le dio a Iñaki 1 millón de oyentes. Que eso fue un logro que no hubiéramos casi ni soñado. Y claro, cuando luego le dio 2 y luego casi 3, pues evidentemente la capacidad de Iñaki superó cualquier expectativa que hubiera tenido la cadena SER con respecto a su gran programa matinal. Y ese logro es un logro histórico y que tiene muchísimo de deuda la cadena SER con Luis del Olmo. Porque la exigencia de Luis del Olmo fue la que nos hizo azuzar a los caballos para poder hacer el mejor programa posible, que al final terminó siendo un extraordinario programa con Iñaki. Algo parecido pasó en los deportes, aunque fue algo diferente. Esa franja también era complicada. Hablamos antes de que José María García era como el imbatible de las noches. José María no es que era es que José María era el imbatible de las noches, ¿no? Y José María García es que además lo hacía muy bien, porque José María García será posible discutirle desde muchos puntos de vista. Pero lo que no se le puede nadie discutir es que era un trabajador, un animal del micrófono. Y un hombre que se entregaba en cuerpo y alma a su actividad y que luego utilizaba todos los recursos habidos y por haber, inventó cantidad de formas de interpretar la información deportiva, o importó algunas, por ejemplo, de Sudamérica, etcétera, o de Centroamérica, y él hizo un programa absolutamente que parecía imposible también de alcanzar, ¿no? Yo creo que a José María García y Luis del Olmo fueron, insisto, la gran suerte que tuvo la cadena SER es tener el gran desafío de enfrentarse a Luis del Olmo y a José María García. Eso fue una gran suerte, porque eso exigió tanto a la SER que al final consiguió. Si probablemente no hubiera tenido esos rivales, la SER no hubiera sido tan grande. Lo digo con toda honestidad porque creo que eso es así, pasa en el deporte. Cuanto mayor es el rival y más categoría tiene, más importante es tu triunfo. Siendo usted miembro del equipo directivo, consiguieron ganar la batalla de las mañanas, consiguieron ganar la batalla de las noches y también la batalla de las tardes, que es una... Sí, la de las tardes es muy curiosa. Porque también. Claro, ahí llegó un momento... Ahí sí que pegamos palos de ciego nosotros un montón también. Porque ahí llegó a haber un momento en el que eran terceros, porque estuvo Encarna Sánchez Otera, la primera y Julia Otero la segunda, efectivamente. Y de repente pues tuvieron la apuesta de... Bueno, sí, la tarde fue muy complicada. En la tarde hicimos muchos intentos, estuvo Basilio Rogado, luego hicimos un programa que se llamaba El Sermón, hicimos muchos intentos diferentes. Yo creo que el paso importante que dio la SER, no en audiencia, porque no tuvo un gran éxito, le costó mucho despegar, fue Javier Sardá. Cuando incorporamos a Javier Sardá, que yo estaba entonces de director de programas, Javier Sardá con el señor Casamayor, su personaje alter ego, lo que dio sobre todo es un salto de calidad. Yo recuerdo que dentro del propio comité de la cadena SER había algunas dudas con Sardá, por varias razones. Primero porque él venía de Radio Nacional y era un poco pues lo que solemos decir mucho en la radio, los que no están acostumbrados a la publicidad, que saben jugar muy bien en césped llano, pero que no están tan acostumbrados a jugar en terreno embarrado, en el mundo de la publicidad. Tienes que parar ahora para que efectivamente, y siempre se les acusaba un poco en la casa los equipos comerciales de que eran poco comerciales, no les gustaban mucho las incorporaciones de patrocinios. Era un poco, en ese sentido, luego era un personaje muy exigente desde el punto de vista profesional, pedía muchas cosas. Yo recuerdo, y este es un dato que en este foro en el que estoy hablando tiene mucha significación, Javier Sardá, no recuerdo exactamente en qué año, pero probablemente sería pues aproximadamente en el año 90 y poco, Sardá decía que debíamos incorporar Internet a todas las emisoras, ¿no? Aquello era muy raro entonces, y era una cosa que él sabía
que era fundamental para los contenidos, ¿no? Y tenía una creatividad absolutamente extraordinaria, ¿no? Cuando se fue Javier Sardá a Telecinco a hacer Crónicas Marcianas, estaba justo liderando y se fue. Todavía no había llegado a liderar, pero ya empezó a despuntar. Había una cierta polémica dentro de la directiva, del comité de dirección de la cadena SER y los comités de programación, porque se decía que era un programa demasiado catalán, que era muy catalán, que eso no terminaría de gustar en toda España. Pero él poco a poco lo iba, yo creo que estaba logrando sobre todo dar categoría a la tarde de la SER, ¿no? Entonces cuando él se va porque tiene una oferta irrechazable. Yo recuerdo hablar con Javier Sardá y decirle, por ejemplo, es una cosa por supuesto que se puede contar y sé que a él no le va a importar, pues si por ejemplo en la radio ganaba 3, pues yo recuerdo que, bueno, tal, Javier, no se puede reconsiderar tu decisión de marcharte a Telecinco. Y dice, hombre, es que no es que me paguen 6, ni 9, ni 20, es que me pagan 200. Era una cosa, quiero decir, era espectacular la diferencia. Claro, la radio con la televisión no tenía nada que ver, ¿no? Entonces, luego aparte de que luego los hechos confirmaron que acertó, ¿no? Porque tuvo un gran triunfo en televisión. Y entonces, ahí es cuando la SER hizo una apuesta, pues desde luego no personal mía, lo digo con honestidad, no por quitarme mérito, sí participé de la decisión, pero no fue una propuesta mía, que fue la de colocar a Gemma Nierga, que estaba haciendo un programa en Cataluña que se llamaba Parlar per Parlar, lo trasladó a la noche de cadena con Hablar por Hablar, y entonces se decidió que Gemma Nierga podía hacer la tarde de la cadena SER. Cuando Gemma Nierga empezó a hacer la tarde de la cadena SER, yo, confieso públicamente, comprendí que iba a ser un éxito. Porque Gemma Nierga tiene muchas virtudes, y yo creo que es una gran profesional, pero sobre todo es una persona que transmite humanidad, simpatía y naturalidad. Y esos son valores que la gente aprecia mucho. Ser humilde, ser humano y ser cordial tiene una sonrisa de verdad en antena, y eso la gente lo aprecia. Y coincidiendo además pues con la desgracia de Encarna, etcétera, pues Gemma hizo durante algún tiempo una cosa que nos bastaba, es no perder mucho de lo que había ganado Sardá. No había llegado a Sardá tan arriba como hubiéramos querido, pero lo que no queríamos es que ahora bajara otra vez, ¿no? Entonces aguantó bastante bien, y luego poco a poco empezó a salir la cabeza y bueno, todo esto lo quiero decir porque la evolución de los acontecimientos en la radio tienen un principio y un final, pero no se producen de la noche a la mañana. Todo tiene su esto. Yo voy a poner una anécdota en ese sentido que creo que es muy importante y también que tiene importancia en la historia de la radio española. Nosotros teníamos a Carlos Herrera en la cadena SER haciendo un programa que es título mío además, que se llamaba Coplas de mi Ser. El título mío, digo que se me ocurrió a mí ese título. A mí ahora me gustaba bastante el tema de jugar con los títulos, ¿no? Y entonces hacía un programa pues musical, de música de copla, sobre las 10 de la noche, tal. Un programa muy simpático, como es Carlos, ¿no? Muy tal. Y de repente dijimos, bueno, José María García es imbatible, no hay manera de meterle mano, nos está sacando unas ventajas astronómicas por la noche. Eso es, sí, pero bueno, eso es unas cosas que no terminaban de ser unas apuestas más o menos serias. Y de repente, poco después de venir Prisa, de incorporarse en Prisa, decidimos hacer un intento de un programa que se tituló El borde de la cama. El borde de la cama, que era un programa, pues mira, si me atrevo a decir, con más pudor, porque era hace muchos años, en la línea de los programas que hay ahora juveniles por la noche que hablan de sexo, con cierto desenfado, con cierto descaro, pues hay en Europa FM, también hay algo parecido en 40 Principales, etcétera y tal. Un programa picante, pero con Carlos Herrera, con toda la gracia que tiene Carlos Herrera. Y fue un programa que a mí me parecía extraordinariamente bueno. Y yo creo que la SER cometió el error de no aguantarlo, porque tuvo mal resultado de audiencia. Yo creo que, no sé si duró 6 meses,
En cuanto tuvo un par de GMs malos, la SER se asustó un poco y lo retiró. Y yo creo que si ese programa hubiera seguido en la cadena SER, hubiera sido un gran éxito y quién sabe si Carlos Herrera hubiera seguido durante muchos años en la cadena SER. Yo creo que lo recordará con cariño. Era un programa simpático, que tenía gracia y que Carlos lo hacía muy bien y que podía haber sido, quizá, como pasa en tantas cosas de nuestra actividad y de otras actividades, fue un poco adelantado a su tiempo, ¿no? Pero un programa tenía cierta gracia. Lo recuerdo como anécdota al recordar también pues esos momentos que hacen falta, esa paciencia que a veces hace falta para que triunfe un programa en radio. La verdad es que el tiempo pasa volando, pero aún así hay dos temas que quiero tratar antes de que acabe el tiempo. Uno es el tema de las guerras, que es algo que llama la atención. Es verdad que en la prensa siempre había habido guerras, o sea, en el país desde siempre llegaba contra la ABC, contra el mundo, pero parecía que radio había un terreno más pacífico. Sí. En los años 90 es cuando de repente se produce una guerra que siguió hasta hace muy poco, si se puede decir que ahora ha disminuido. Es verdad que en el programa de referencia de la SER, que no hubo especialmente ataques, sí recibió, pero creo que desde ahí no se lanzaron, sí hubo otras franjas, en Hora 25 con Carlos Llamas y en Deportes de José Antonio Morena sí participaron en alguna, no digamos ya algunos competidores. ¿Eso qué pasó? ¿Se contagió de la prensa? ¿Fue por políticos? Yo creo que indudablemente lo que no se puede negar es que ahí hubo unos enfrentamientos serios, ¿no? En algunos casos puede considerarse, o quizá tendrían un trasfondo estratégico, tanto de la competencia para con la SER como en algunos casos de la SER para la competencia. Yo voy a citar un nombre muy concreto. Federico Jiménez Los Santos ha dicho él públicamente que se metía con Iñaki para provocarle a ver si Iñaki le respondía. Lo ha dicho él públicamente. No estoy diciendo nada que él no lo ha dicho. Me parece que es una estrategia. Yo creo que en algún sentido en la cadena SER quizá en algún momento se ha hecho también algo parecido. Igual José María García diría que... Quizá que también a él le estaban aludiendo, no lo sé. Yo lo que sí sé es que es verdad que ha habido una guerra muy importante. El último capítulo de esa guerra yo creo que ha sido el tema de los deportes de la cadena SER y la COPE. Todo un equipo... Sí. Efectivamente, pero yo creo que hoy en día no hay... Creo, sinceramente, no hay ese nivel de acritud. Yo creo que el momento álgido, y el que creo que hizo mucho daño a todos, pero también, desde luego, a la SER, fue el momento de Vía Digital, cuando los juicios contra Polanco... Algunos decretos ley del gobierno, aparentemente para perjudicar... Efectivamente, esa época sí que hay... Ahí, por ejemplo, se mojó mucho Iñaki, se mojó también de la Morena. Ahí sí que hubo una cierta dosis de crispación que yo estoy seguro que todos lamentamos y que tampoco hubiera sido bueno, que tampoco hubiera sido deseable que se hubiera producido. También digo con toda sinceridad que y es una opinión personal, yo creo que la SER fue más atacada que atacó la SER, pero en cualquier caso también la SER tiene culpa. Aquí tenemos todos culpa y todos tenemos culpa y todos debemos pensar que ese no es el camino. Al oyente le importan muy poco nuestras cuitas y nuestros problemas, pero a veces también pues hay que, como decía Iñaki a veces, ¿no? Pues a mí el gobierno de José María Aznar en algunas cosas sacó lo peor de mí y tal, pues es posible, habría que preguntarle a él, pero yo sí creo que hubo unas guerras que son una pena y que no tenían por qué haberse producido, y la que yo recuerdo con más dureza fue toda la que estaba en torno de la guerra por la televisión de pago, que eso yo creo que fue el momento culminante. Bueno, un buen antídoto contra las guerras es la risa, y yo creo que ahí ayudó que en su libro, ahora no hay tiempo ya casi para hablar, pero lo bonito aquí es que habla de todas las emisoras, no es solo una. Sí, bueno, nosotros, yo con la colaboración de Gorka Zumeta y con la ayuda en el prólogo y un poco más de Luis del Val, hicimos la antología del disparate radiofónico. Aquí Luis del Olmo, García, están todos. Estamos todos, ¿no? Y yo recuerdo que las editoriales todavía hoy en día nos dicen, hombre, ¿por qué no hacéis otra edición? Tal. Hicimos dos, tuvieron muchísimo éxito, yo estoy muy contento, pero en el prólogo se dice una cosa que a mí me gustaría, veo que estamos ya terminando, me gustaría subrayar. Mira, a la prensa se le respeta
a la televisión se le admira y a la radio se le quiere. Y ese afecto que se tiene a la radio hace que cuando un profesional va por la calle y es un profesional de la radio, se le acerca un oyente y le dice: oye, lo que has dicho el otro día, pero ¿cómo es posible? Pero tú, ¿cómo es? Y le habla como si fuera pues uno más de la familia, porque habla con él pues cuando él está en el cuarto de baño, cuando está en la habitación. Hay una familiaridad grande. Esa familiaridad hace que los oyentes te disculpen los errores. Yo, por ejemplo, veo errores en televisión y paso mal rato, yo paso vergüenza ajena, me pongo violento, sufro por el profesional cuando le dan paso y no entra. Sin embargo, en la radio me hace gracia. Es una cosa muy curiosa, porque la radio, las meteduras de pata pues son como las meteduras de pata de tus hijos, de tus niños, pues que te hacen gracia, ¿no? Yo creo que eso es una cosa bonita, y en estos tiempos ahora que hay tanta periodista improvisado por ahí con cámaras en todas las esquinas, pillando errores de todo tipo, con esto de la era digital digital diciéndose digital, efectivamente, pues claro, los gazapos se multiplican de tal manera que quizá una humilde recopilación de gazapos radiofónicos sería muy poco para lo que hoy en día se podía hacer, ¿no? Una última cosa, y ya con esto terminamos. En el pasado, creo que fue en abril, el nuevo director de la cadena SER pues decidió una serie de cambios. Ahora acaba de atreverse con otros cambios importantes, como volver a partir la mañana. Pues ya brevemente, y con esto terminamos, ¿qué opinión le merece la verdad que ahora estamos en una crisis del periodismo muy fuerte, los últimos cambios y la actual cadena SER? Bueno, la actual cadena SER tiene, desde el punto de vista profesional, sigue teniendo un grandísimo nivel de profesionales. Las apuestas radiofónicas, como he explicado creo que varias veces, requieren su tiempo. Yo creo, por ejemplo, que Francino ha hecho un papel más que digno sustituyendo a Iñaki, y tenía un papelón realmente importante. Mantuvo el liderazgo, que algunos dirían, bueno, ahora caerá. Sí, bueno, ya lo veremos. Quiero subrayar también cómo se mantiene Gemma Nierga, y que yo creo que Gemma Nierga tiene posibilidades ciertas de hacer un muy buen papel por la mañana, porque yo creo que es una gran profesional. A Javier del Pino le conozco bien, creo que es una aportación muy interesante para la radio española. Digamos el menos conocido para los... Sí, porque él estaba de corresponsal en Estados Unidos. Yo creo que es una apuesta muy importante, y vamos a ver si es verdad. Yo creo que Monse Domínguez es una pérdida también significativa. Todo el mundo le ha costado, ha pasado mucha gente que ha triunfado y ha tenido algunas dudas. Mi parecer sobre la apuesta es que sigue teniendo un buen nivel de profesionales. No sé, Pepa Bueno, no puedo juzgarle porque en radio no le conozco, entonces sería por mi parte temerario hacer ningún juicio de valor. Creo que desde el punto de vista deportivo, con la incorporación de Manu Carreño en Carrusel Deportivo, creo que la SER ha acertado de pleno. Hay sí que la reacción a la marcha de todo el equipo prácticamente de Carrusel Deportivo ha sido muy buena, y no me refiero solo ni mucho menos a los estudios de audiencia, me refiero como profesional y como oyente. Creo que están haciendo un buen programa, sin restar méritos al programa de Paco González, que me parece otro magnífico profesional, pero yo creo que la SER ha acertado ahí claramente. En solo una temporada podemos decir que ha acertado, y me gustaría poder decir dentro de un año que la SER ha acertado con los otros cambios. Las apuestas parecen sólidas, los profesionales tienen nivel, y ahora hay que desearles un poquito de suerte. Pero no está fácil para nadie, porque ya no es solo que tú seas bueno, no es solo que trabajes mucho, no es solo que lo hagas bien, es que tienes que tener éxito comercial, éxito de audiencia, éxito profesional, reconocimiento, y todo eso no se regala, hay que pelearlo. Pues don Ramón Gabilondo, lo veremos dentro de un año, y por pronto hoy, gracias por haber compartido este rato con Periodista Digital. Pues encantado para hablar de radio, de medios y lo que os parezca. Estoy encantado y quiero felicitaros por vuestra labor también en este mundo tan apasionante de los medios digitales. Gracias.